Sin aliento y muerta de miedo, Chloe golpeó el botón del elevador con toda la palma de su mano. Los pasos resonaban detrás de ella en el corredor de mármol. Él venía. Las puertas de acero se deslizaron y Chloe se lanzó hacia adentro, escapando de un monstruo. Pero cuando las puertas se cerraron de golpe, comprendió con horror que acababa de encerrarse con el diablo. Los pulmones de Chloe Harrington ardían mientras corría a toda velocidad por el elegante corredor forrado de terciopelo del Hotel Pierre. Los sonidos amortiguados de la gala benéfica quedaban atrás, el tintineo de las copas de cristal, el murmullo grave de la élite de Manhattan, el cuarteto de cuerdas que interpretaba un Vivaldi inquietante. Todo se disolvió en un zumbido lejano. Lo único que Chloe podía escuchar era el frenético golpeteo de su propio corazón y los pasos pesados y deliberados del hombre que la perseguía. Richard Hayes no corría. No necesitaba hacerlo. Como senador estatal prominente y heredero de un vasto imperio inmobiliario, Richard operaba con la certeza absoluta de que el mundo lo esperaría. Momentos antes, Richard le había aferrado la muñeca con los dedos clavados en su piel con suficiente fuerza como para dejarle un anillo de moretones oscuros bajo el puño de su vestido de noche de seda. «Te vas cuando yo diga que nos vamos, Chloe», le había siseado Richard, con el aliento caliente y oliendo a whisky escocés. Justo antes de que Chloe le clavara el tacón de aguja en el empeine y echara a correr. Chloe arriesgó una mirada por encima de su hombro descubierto. El pasillo estaba vacío por una fracción de segundo, pero ella conocía bien la distribución del hotel. Richard cortaría por el salón de fumadores. Richard la estaba cazando. Más adelante, escondido en un nicho apartado de la circulación principal, había un elevador de servicio privado. Una discreta placa de latón indicaba, solo acceso al penthouse y garaje. Chloe no le importó a dónde fuera, con tal de que fuera hacia abajo. Chloe se abalanzó sobre el panel y sus dedos temblorosos aplastaron el botón de llamada. «Anda, anda», susurró Chloe, con la voz quebrándose. A unos 30 metros, doblando la esquina, apareció la ancha silueta de Richard. La chaqueta del smoking estaba desabotonada. Su rostro, encendido por una furia fría y aterradora. Sus ojos se clavaron en los de Chloe y una sonrisa cruel y triunfal se dibujó en la comisura de sus labios. Richard comenzó a caminar más rápido. ¡Tin! Las pesadas puertas de latón se deslizaron en silencio. Chloe no miró. Simplemente se lanzó al interior de la cabina revestida de madera y apretó frenéticamente el botón del garaje subterráneo. «Chloe». La voz de Richard retumbó por las paredes de mármol. Richard rompió a correr, extendiendo la mano hacia ella. Chloe se pegó contra la esquina del elevador, contuvo la respiración y rezó a un Dios con quien no había hablado en años. Las puertas comenzaron a cerrarse, desesperantemente despacio. Los dedos de Richard rozaron el borde del marco de latón justo cuando las pesadas puertas se cerraron de golpe con un contundente golpe mecánico. Chloe se desplomó contra los paneles de caoba, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Se abrazó las rodillas al pecho y enterró la cara entre las manos mientras un sollozo ronco y sin lágrimas le desgarró la garganta. Estaba a salvo. Al menos durante 60 segundos. Estaba a salvo. «Está usted arruinando el acabado de mis zapatos». La voz era grave, resonante y absolutamente carente de pánico. No pertenecía a Richard. No pertenecía a un botones. Sonaba como grava envuelta en terciopelo. Chloe jadeó y levantó la cabeza de golpe. Chloe se arrastró hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared opuesta, y sus ojos, desorbitados y aterrados, se adaptaron a la tenue iluminación ámbar del elevador privado. No estaba sola. De pie en la esquina opuesta, apoyado con insolente calma sobre un bastón de mango plateado, había un hombre. Era alto, imponentemente alto, vestido con un traje a medida en color carbón que se ajustaba a las líneas anchas de sus hombros. Su rostro era un estudio de ángulos duros, mandíbula pronunciada, pómulos altos y cabello oscuro y rebelde peinado hacia atrás. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre en las venas de Chloe. Eran de un azul glacial y penetrante, y la observaban desde arriba con la indiferencia calculadora de un depredador contemplando un pájaro herido. El hombre no se movió. No le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Simplemente la observó. Chloe tragó saliva con la garganta seca. «Lo siento», tartamudeó Chloe, sujetándose del pasamanos de latón para ponerse de pie. «No sabía que había alguien aquí. Fue una emergencia». «Eso deduje», dijo el hombre con suavidad. Su mirada bajó hacia los pies descalzos de Chloe,
había abandonado los tacones en algún punto del pasillo, y luego hacia los moretones de color púrpura que formaban una brutal pulsera alrededor de su pálida muñeca. Aunque generalmente, cuando una mujer se lanza a mi elevador privado, tiene la cortesía de presentarse. Su elevador privado. La mente de Chloe se disparó. Chloe miró el panel. No había botones para el vestíbulo ni para las plantas principales, solo el penthouse, la planta baja y los niveles inferiores. Sin quererlo, había irrumpido en la seguridad de uno de los VIP más exclusivos del hotel. «Soy Chloe», dijo Chloe, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Chloe Harrington. Por favor, déjeme salir en el garaje. No le molestaré más». El hombre inclinó levemente la cabeza. Un tenue olor metálico a ozono y caro oud flotó hacia Chloe. «¿Harrington?», murmuró el hombre, saboreando el apellido. «¿Como el difunto juez Harrington?», lo cual convierte al hombre del que huía en el senador Richard Hayes. El aliento de Chloe se cortó. «¿Cómo sabe eso?». «Es mi negocio saber quién ocupa mis edificios, señorita Harrington», respondió el hombre con calma. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Sus edificios. El Pierre era propiedad de un conglomerado corporativo, una empresa fantasma que todos en la alta sociedad neoyorquina sabían que era una tapadera del sindicato Costa. La revelación la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Estaba a menos de 1 metro de Gabriel Costa. Los medios de comunicación lo llamaban inversor de capital de riesgo. La policía lo llamaba el jefe indiscutible de la mayor familia del crimen organizado de la costa este. Era un fantasma, un hombre que orquestaba adquisiciones corporativas hostiles y violentos golpes en el inframundo con la misma eficiencia despiadada. Chloe retrocedió hasta quedar aplastada contra las puertas. Había huido de un político manipulador y abusivo para encerrarse en una caja de acero con un auténtico jefe de la mafia. Los labios de Gabriel se curvaron en el amago de una sonrisa al reconocer el instante exacto en que la comprensión se dibujó en los ojos de Chloe. «Relájese, señorita Harrington», murmuró Gabriel, bajando la voz un tono. «Yo no mato a la gente en los elevadores. Es terrible para la tapicería». El elevador descendió con una velocidad suave y silenciosa. Pero para Chloe, el tiempo pareció estirarse hasta el infinito. El indicador digital sobre la puerta marcaba la cuenta regresiva. 5, 4, 3. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir. Gabriel Costa permanecía de pie con una quietud absoluta, un depredador en reposo. Ya no la miraba directamente. Su atención parecía fija en el indicador de planta, pero Chloe podía sentir el peso de su presencia exprimiendo el oxígeno del reducido espacio. «Él va a estar esperando», susurró Chloe, casi para sí misma. El pánico comenzó a trepar de nuevo por su garganta. «Richard conoce el edificio. Habrá tomado la escalera de servicio o llamado a su equipo de seguridad para cortarme el paso en el garaje». «Así es», convino Gabriel en tono conversacional. «Hayes es arrogante, pero no es estúpido. Tiene 2 agentes de la policía de Nueva York fuera de servicio en nómina que actúan como guardaespaldas. Probablemente ya están asegurando la salida B2. Chloe se volvió hacia Gabriel con los ojos muy abiertos, llenos de desesperación. «Entonces detenga el elevador. Lléveme de vuelta al vestíbulo, por favor». Gabriel giró finalmente la cabeza y sus ojos azules y penetrantes se clavaron en los de Chloe. «Si la llevo al vestíbulo, Richard simplemente la interceptará en la puerta de los vehículos. Usted es su prometida, ¿no es así?». A ojos del público, parecerá una discusión de pareja. Nadie intervendrá. Nunca lo hacen. Gabriel tenía razón, y la verdad de aquello formó un nudo nauseabundo en el estómago de Chloe. La sociedad adoraba a Richard Hayes. Era encantador, rico y poderoso. Durante los últimos 2 años, a puerta cerrada, Chloe había soportado su posesividad creciente, el gaslighting, y más recientemente, la violencia física. Chloe había intentado marcharse 2 veces. Ambas veces Richard le había congelado las cuentas bancarias, había arruinado su reputación en las galerías de arte donde trabajaba y había amenazado con destruir el legado de su difunto padre. Esta noche era su 3er intento. Tenía una bolsa preparada en una consigna de Gran Central y un teléfono de prepago, pero primero tenía que salir del edificio. El elevador se detuvo. El tintineo mecánico sonó como un clavo en el ataúd. «Por favor», susurró Chloe. Las lágrimas finalmente se desbordaron por sus pestañas. «No deje que se me lleve».
Gabriel estudió su rostro durante un segundo largo y agónico. Yo no soy un salvador, señorita Harrington. Los hombres como yo no hacemos obras de caridad. Todo tiene un precio. Lo que sea, dijo Chloe precipitadamente, lamentando al instante la rendición total de aquella palabra, pero sin tener otra opción. Las pesadas puertas se deslizaron. El garaje subterráneo era frío y estaba bañado por la dura luz fluorescente. Tal como Gabriel había predicho, a menos de 3 metros del banco de elevadores estaba Richard Hayes. Su smoking estaba impecable, la máscara del político afable firmemente de vuelta en su lugar. A sus flancos, 2 hombres corpulentos con trajes oscuros, con las manos reposando sinistramente cerca de sus cinturas. Los ojos de Richard se clavaron en Chloe, destellando una promesa oscura y aterradora. Ahí estás, cariño. Me tenías muy preocupado, dijo Richard, avanzando y extendiendo una mano. Ven. Nos vamos a casa. Chloe se encogió hacia el interior del elevador y se aferró al pasamanos de latón. Antes de que Richard pudiera dar otro paso, Gabriel Costa salió de la cabina con una gracia fluida y aterradora. Gabriel no elevó la voz. No buscó un arma. Simplemente plantó su bastón de mango plateado en el suelo de hormigón y miró a Richard. La señora no va a ningún lado con usted, senador, dijo Gabriel en voz baja. Richard se detuvo en seco. Su ceño se frunció con confusión y luego con una indignación inmediata. Oiga, amigo, no sé quién se cree que es, pero esto es un asunto privado entre mi prometida y yo. Richard se quedó paralizado. Sus ojos pasaron del traje a medida a los rasgos afilados e implacables del rostro de Gabriel. El color se borró de las mejillas del político tan rápidamente que parecía a punto de desmayarse. Los 2 guardaespaldas detrás de él se pusieron en tensión al reconocer al hombre que tenían delante, y sus manos se alejaron de las armas como si los revólveres se hubieran vuelto al rojo vivo. Señor Costa, balbuceó Richard, la arrogancia evaporándose en el aire. Yo, no sabía que ella había irrumpido en su elevador. Le pido disculpas por la molestia. Me la llevo y listo. Me malinterpreta, Richard, dijo Gabriel, usando el nombre de pila del senador como una bofetada verbal. Ella no irrumpió. La señorita Harrington está conmigo. Richard parpadeó. Su boca se abrió y se cerró. Miró a Chloe, que observaba la escena con asombro, y luego de vuelta al jefe de la mafia. ¿Con usted? Pero es mi prometida. Corrigió Gabriel sin esfuerzo. A partir de esta noche, está bajo mi empleo y mi protección. Gabriel dio un lento paso hacia adelante. La abrumadora aura del hombre obligó a Richard a dar un paso atrás de forma inconsciente. Si vuelve a contactarla, si se le acerca, si se atreve tan siquiera a mirar su fotografía en una columna de Sociedad, haré que le quiten absolutamente todo lo que posee. Empezando por su vida. ¿Nos entendemos? El silencio en el garaje era absoluto. El zumbido del sistema de ventilación parecía ensordecedor. Richard Hayes, un hombre que dominaba a legisladores y manejaba millones de dólares, tragó saliva audiblemente y asintió con la cabeza como un niño reprendido. Sí. Entendido. Salga de mi garaje, susurró Gabriel. Richard se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, con sus guardaespaldas pisándole los talones, ansiosos por poner la mayor distancia posible entre ellos y Gabriel Costa. Chloe permaneció inmóvil en el elevador, con el corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. Acababa de presenciar cómo el hombre que la había aterrorizado durante 2 años se desmoronaba en un patético y asustado esperpento con apenas unas pocas palabras. Gabriel se volvió hacia Chloe. El filo frío y letal desapareció de su semblante, reemplazado de nuevo por ese interés calculador y depredador. Gabriel extendió su gran mano, impecablemente cuidada, hacia ella. Su carruaje la espera, señorita Harrington, dijo Gabriel, señalando hacia un elegante SUV negro blindado que estaba al ralentí a unos metros, con las lunas tintadas ocultando a los hombres fuertemente armados en su interior. Chloe miró la mano de Gabriel y luego su rostro. Usted dijo que todo tiene un precio. ¿Cuál es? Hablaremos de los términos de su nuevo empleo por el camino, respondió Gabriel. Pero le sugiero que tome una decisión rápidamente. Las puertas se van a cerrar. Chloe miró hacia la rampa oscura y vacía del garaje, donde aguardaban la libertad y la vulnerabilidad. Luego miró al diablo, que le tendía la mano. Chloe la tomó, colocando sus dedos temblorosos en el cálido y firme apretón de Gabriel, y salió del elevador hacia un mundo mucho más peligroso que aquel del que acababa de escapar. El interior del Cadillac Escalade blindado olía a cuero oscuro y rico,
y al persistente aroma del perfume de Eau de Gabriel. Al otro lado del cristal antibalas tintado, el resplandeciente horizonte de Manhattan se difuminaba mientras avanzaban rápidamente hacia el norte por la FDR Drive. Chloe estaba sentada rígidamente contra la puerta, con los pies descalzos recogidos bajo el dobladillo de su arruinado vestido de seda. Chloe se frotaba la muñeca amoratada mientras su mente giraba más rápido que las ruedas sobre el asfalto. Gabriel Costa estaba sentado frente a ella, una sombra entre sombras. Gabriel no había dicho una palabra desde que abandonaron el garaje subterráneo del Pier. Tecleaba metódicamente en un elegante smartphone encriptado, con el rostro iluminado únicamente por el duro resplandor blanco de la pantalla. ¿A dónde me lleva? Rompió Chloe finalmente el pesado silencio, con la voz ronca. A terreno neutral, respondió Gabriel sin levantar la vista. Una casa segura en Sutton Place. Mi residencia principal está en Tribeca, pero Richard Hayes conoce su ubicación. Esta, no. Es un senador estatal, dijo Chloe, con un temblor de pánico residual en el pecho. Tiene a la policía de Nueva York en el bolsillo. Tiene recursos. No puede simplemente llevarse a una persona así. Gabriel bajó finalmente el teléfono. A la tenue luz de las farolas que pasaban, sus ojos azules y glaciales se clavaron en los de Chloe, llenos de una diversión aterradora. Señorita Harrington, la policía de Nueva York obedece al alcalde. El alcalde obedece a sus donantes. Y yo soy dueño de los bancos que financian a esos donantes. Richard Hayes es una irritación menor, un mosquito zumbando contra un cristal grueso. No proyecte su miedo a Richard Hayes sobre mí. La arrogancia rotunda de su voz no era una fanfarronada. Era una simple declaración de hechos. Aquello la heló. Y sin embargo, de forma paradójica, fue lo primero que la hizo sentir genuinamente a salvo en toda la noche. El SUV se desvió de la autopista, navegando por las tranquilas y adineradas calles de Sutton Place antes de entrar en un patio privado y vallado. La casa adosada era una formidable estructura de piedra caliza y hierro forjado, completamente desprovista de la cálida acogida que suele asociarse con los hogares de la alta sociedad. Parecía una fortaleza moderna. Un equipo de hombres trajeados de negro, moviéndose con precisión militar, flanqueó el vehículo cuando Gabriel bajó. Gabriel rodeó el coche hasta el lado de Chloe, abrió la puerta y le tendió la mano una vez más. Chloe dudó solo una fracción de segundo antes de tomarla. El interior de la casa adosada era un ejercicio de minimalismo despiadado. Los suelos eran de mármol negro pulido, y las paredes estaban adornadas no con retratos familiares, sino con arte contemporáneo de calidad museística. Chloe, que había pasado los últimos 5 años trabajando como tasadora senior en la prestigiosa Galería Gaussian, reconoció al instante un Rothko original y un inquietante lienzo de Francis Bacon colgado en el vestíbulo. Gabriel la condujo hasta un inmenso estudio forrado de estanterías de caoba oscura. Gabriel fue directamente a una licorera de cristal sobre una bandeja de plata y sirvió 2 generosas medidas de líquido ámbar. Macallan 25, dijo Gabriel, tendiéndole un pesado vaso de cristal. Beba. Parece que está a punto de hacerse añicos. Chloe dio un tentativo sorbo. El whisky le quemó la garganta, dejando un cálido fuego en el estómago. Usted dijo que hablaríamos de los términos. Que todo tiene un precio, dijo Chloe. Gabriel se apoyó contra el borde de un macizo escritorio de roble, cruzando los tobillos. Así es. Siéntese, Chloe. Lo que voy a contarle requiere que esté sentada. Chloe se hundió lentamente en un mullido sofá Chesterfield de cuero. Su padre, el juez William Harrington, no murió de un infarto súbito hace 6 meses, declaró Gabriel llanamente, con una voz desprovista de cualquier inflexión. El corazón de Chloe se detuvo. El vaso en su mano tembló, salpicando unas gotas del preciado whisky sobre su muñeca amoratada. ¿Qué? El forense, los informes médicos fueron falsificados, interrumpió Gabriel con suavidad. Comprados por $250,000. Su padre fue asesinado. La sala pareció girar. Chloe cerró los ojos y una oleada de náuseas la invadió. ¿Quién? Susurró Chloe. Richard Hayes, respondió Gabriel. O más exactamente, hombres empleados por la familia Moretti actuando en nombre de Richard. Los ojos de Chloe se abrieron de golpe. Eso es imposible. Richard quería a mi padre. Era su protegido. Richard me ayudó a organizar el funeral. Richard es un parásito, corrigió Gabriel con frialdad. Su padre era un juez federal que supervisaba un enorme caso de actividades mafiosas.
Durante su investigación, se topó con un libro de contabilidad, un registro físico escrito a mano que detallaba décadas de sobornos políticos y lavado de dinero. Ese registro vinculaba directamente a la familia Moretti con las finanzas de la campaña de Richard Hayes. Si ese libro llegaba a hacerse público, Richard pasaría el resto de su vida en ADX Florence y los Moretti quedarían devastados. Chloe luchaba por procesar la información. El hombre con quien había dormido, el hombre cuyo anillo había llevado puesto, era el responsable de la muerte del único familiar que le quedaba. Una furia fría y hueca comenzó a reemplazar su miedo. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó Chloe, con la voz endureciéndose. Usted es Gabriel Costa. Los Moretti son sus rivales. ¿Qué le importa un juez muerto? Un destello de genuino respeto apareció en los ojos de Gabriel. Porque su padre era astuto. Sabía que venían por él. Antes de que lo mataran, su padre ocultó el registro. Codificó la ubicación en un bien físico, un activo que le dejó a usted en su testamento, un cuadro. Chloe contuvo el aliento. La vista del bosque de Fontainebleau de Corot. Exactamente, asintió Gabriel. Un mediocre paisaje del siglo XIX de Jean-Baptiste Camille Corot, que valdría quizás $50.000 en una buena jornada de subasta. Sin embargo, en este momento está guardado en una cámara de sucesiones programada para subastarse en Christie's en 3 semanas para saldar las deudas pendientes de su padre. Deudas que Richard Hayes creó artificialmente para forzar la venta. No podía simplemente robarlo, demasiadas miradas, explicó Gabriel. Su padre se aseguró de que el cuadro estuviera bien asegurado y bajo la jurisdicción de un albacea independiente. El plan de Richard es comprarlo en la subasta de forma legal, destruir el registro y asegurar su futuro político. Y la mantenía cerca, controlándola, para asegurarse de que usted nunca lo descubriera. Chloe miró hacia sus manos. Los moretones de su muñeca latían. Todo encajaba de una manera nauseabunda y aterradora. El aislamiento repentino, el control financiero, el gaslighting. No era una prometida. Era una rehén. Entonces, ¿cuál es el trato, Gabriel?, preguntó Chloe, levantando la vista y sosteniendo la mirada del jefe de la mafia sin pestañear. Gabriel se separó del escritorio y caminó hacia ella. Yo quiero el registro. Con él, puedo destruir por completo la protección política de la familia Moretti y absorber sus territorios. A cambio, le ofrezco 2 cosas. Primero, protección absoluta. Richard Hayes nunca volverá a tocarla. Segundo, le ofrezco venganza. Le dejaré ver cómo lo derribo todo hasta los cimientos. Chloe tragó saliva. ¿Y qué tengo que hacer yo? Va a ayudarme a comprar ese cuadro en Christie's, dijo Gabriel suavemente, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. Va a actuar como mi consultora de arte exclusiva. Vivirá en esta casa. Se la verá a mi lado en cada gala, en cada inauguración de galería, en cada evento de la alta sociedad de Manhattan. Vamos a hacer sudar a Richard Hayes y luego vamos a destruirlo. Chloe miró aquellos ojos azules y glaciales. Estaba haciendo un pacto con el diablo, adentrándose voluntariamente en el inframundo. Pero mirando atrás, al recuerdo de la sonrisa cruel de Richard, Chloe se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Chloe dejó el vaso de cristal sobre la mesita de café. Necesito un nuevo guardarropa, dijo Chloe con calma. Y mi propio dormitorio. Los labios de Gabriel se curvaron en una lenta y peligrosa sonrisa. Hecho. 3 semanas después, el ambiente en la sala principal de subastas de Christie's en el Rockefeller Center era electrizante. El aire vibraba con los murmullos discretos de multimillonarios, dignatarios extranjeros y magnates de Wall Street. Chloe estaba cerca de la parte trasera de la sala, con el corazón latiendo a un ritmo constante y controlado. Chloe no se parecía en nada a la aterrorizada chica descalza que se había lanzado a un elevador de servicio. Llevaba un impresionante vestido verde esmeralda de Oscar de la Renta, sin espalda, con el cabello recogido en un elegante moño. Alrededor del cuello, un collar de diamantes negros sin mácula, un regalo de Gabriel, aunque Chloe sabía que era un collar para señalar al mundo criminal que era intocable. A pocos pasos, fundiéndose con las sombras como un espectro aterrador, estaba Silas, el principal ejecutor de Gabriel, un hombre construido como un tanque Sherman con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Silas era su sombra permanente. El propio Gabriel estaba en la parte delantera de la sala, conversando en voz baja con un príncipe saudí. Gabriel vestía un smoking azul medianoche a medida,
irradiando un aura de poder letal que abría a su paso a la multitud como el mar rojo. «Estás preciosa, Chloe». La voz le provocó un escalofrío de hielo por la espalda. Chloe se volvió lentamente. Richard Hayes estaba detrás de ella, sosteniendo una copa de champán. Richard tenía un aspecto inmaculado, elegante y totalmente furioso. Sus ojos se posaron en Silas, quien de inmediato dio un pesado paso al frente, con la mano deslizándose dentro de su chaqueta. «Aléjate, Richard», dijo Chloe, con una voz notablemente firme. Chloe se sorprendió al descubrir que no tenía miedo. Solo sentía un profundo y absoluto asco. Richard se burló y se acercó un paso más, bajando la voz para que solo Chloe pudiera escucharle. «¿Crees que eres lista escondiéndote detrás de un mafioso? ¿Crees que a Costa le importas tú? Eres un peón, Chloe. En cuanto consiga lo que quiere, te tirará a los lobos». «Mejor los lobos que un parásito», respondió Chloe, haciéndose eco de las palabras de Gabriel. El rostro de Richard se encendió de ira. Richard extendió la mano para agarrarle el brazo, un reflejo de 2 años de control. No llegó a tocarla. Una mano grande y elegante se cerró sobre la muñeca de Richard con la fuerza de una prensa hidráulica. Gabriel Costa había cruzado la sala en cuestión de segundos, moviéndose con una velocidad silenciosa antinatural para un hombre de su envergadura. «Senador», murmuró Gabriel, con la voz convertida en una amenaza de seda. «Creo que le expliqué con toda claridad qué ocurriría si se acercaba a la señorita Harrington». Richard hizo una mueca e intentó retirar el brazo, pero el agarre de Gabriel era inflexible. Varias cabezas se volvieron en su dirección. La charla educada en su radio inmediato fue muriendo. «Suélteme, Costa», siseó Richard entre dientes, consciente de las miradas puestas sobre ellos. «Este es un lugar público, y esa es la única razón por la que aún respira», respondió Gabriel con agrado, liberando la muñeca de Richard con un brusco empujón. «Vaya a sentarse, Richard. La subasta está a punto de comenzar. Veamos quién tiene los bolsillos más hondos». Richard se alisó los puños, lanzó una mirada envenenada a Chloe y se dirigió hacia la primera fila a paso rápido. Gabriel se volvió hacia Chloe y su expresión se suavizó levemente. «¿Está bien?» «Estoy bien», dijo Chloe, levantando la barbilla. «Vamos a por el cuadro de mi padre». El subastador tomó el podio. Varios lotes de alto valor se resolvieron con rapidez, un boceto de Picasso, una tiara de Cartier. Finalmente se anunció el lote 42. Lote 42. Jean-Baptiste Camille Corot. Vista del bosque de Fontainebleau. Óleo sobre lienzo. Abrimos la puja en $50.000. La paleta de Richard se disparó al instante. $50.000. Gracias, senador Hayes. Gabriel no levantó la paleta. Simplemente captó la mirada del subastador y asintió levemente. $100.000 por el caballero del fondo. Un murmullo se propagó por la sala. Doblar la puja de golpe era un movimiento agresivo y hostil en el mundo del arte. La mandíbula de Richard se tensó. Richard levantó su paleta de nuevo. $150.000. Gabriel asintió de nuevo. $500.000. La sala contuvo el aliento. Richard se giró en su asiento, fulminando a Gabriel con una mirada de incredulidad absoluta. El cuadro no valía ni de lejos esa cifra. Era una demostración descarada de dominancia. El rostro de Richard palideció. Richard sabía que no podía igualar el capital líquido de Gabriel Costa. Pero también sabía que su vida dependía de hacerse con ese registro. Sudando, Richard levantó la paleta. $600.000. Gabriel no esperó ni al subastador. $2 millones, retumbó su voz grave por la sala en silencio. El silencio que siguió fue absoluto. El subastador parpadeó y golpeó suavemente con su mazo. $2 millones. ¿A la una? ¿A las dos? Vendido. Richard se desplomó en su silla, derrotado. Su carrera política y su vida quedaban ahora en manos del hombre que estaba junto a su exprometida. Una hora después, de vuelta en la casa adosada fortificada de Sutton Place, el cuadro reposaba sobre el gran escritorio de roble de Gabriel. Chloe estaba inclinada sobre él, con las manos temblorosas. Gabriel le tendió un par de guantes de cuero gruesos y una fina palanca de acero. «Es el legado de su padre», dijo Gabriel en voz baja. «Debería ser usted quien lo abra». Respirando hondo, Chloe insertó la palanca entre el antiguo marco de madera y el respaldo del lienzo. Con un crujido seco, la madera se astilló.
Oculto en el interior de una sección vaciada del marco había un pequeño USB encriptado de color negro. Chloe lo recogió. Aquello era la prueba que arruinaría a Richard y llevaría a los Moretti a la quiebra total. Chloe se volvió, esperando que Gabriel extendiera la mano y exigiera el dispositivo. Era el precio de su protección, a fin de cuentas. En cambio, Gabriel se dirigió a un sillón de cuero, se sentó y se sirvió un vaso de whisky. Gabriel la miró con sus ojos glaciales, completamente impenetrables. El código de la caja fuerte del suelo es 0419, dijo Gabriel con calma. Guárdelo ahí. Chloe lo miró, desconcertada. ¿No lo quiere usted? Sí lo quiero, respondió Gabriel. Pero no necesito tenerlo en la mano para saber que es mío. Usted hizo un trato conmigo, Chloe. Y a diferencia de los políticos a los que está acostumbrada, yo honro mis compromisos. Lo destruimos juntos. Cuando usted esté lista. Chloe miró el pequeño USB negro y luego al despiadado jefe de la mafia que acababa de entregarle las llaves de su reino. Por primera vez en 2 años, Chloe no se sentía una víctima. Se sentía peligrosa. Estoy lista, dijo Chloe, y su voz resonó clara en la sala en silencio. Vamos a quemarlo hasta los cimientos. Gabriel sonrió, una sonrisa genuina y depredadora que le aceleró el pulso por razones completamente distintas. Mañana, señorita Harrington, prendemos el fuego. El resplandor del software de descifrado pintaba los rasgos afilados de Gabriel en un duro azul. Chloe y Gabriel estaban sentados en el búnker de seguridad subterráneo de la casa adosada de Sutton Place, rodeados de servidores que zumbaban como una bestia viva y respirante. El pequeño USB negro estaba conectado a una terminal aislada por completo del mundo exterior. Chloe estaba de pie detrás del sillón de Gabriel, observando cómo la barra de progreso avanzaba lentamente por la pantalla. Usted dijo que lo quemaríamos hoy, murmuró Chloe. El vestido de esmeralda había sido cambiado por una blazer negra entallada y un camisón de seda. Chloe tenía menos aspecto de rehén y más de directora ejecutiva preparándose para una adquisición hostil. Paciencia, Chloe, respondió Gabriel, con los dedos volando sobre el teclado mecánico. Para destruir correctamente a un senador estatal no basta con entregar pruebas a un agente de tráfico. Estamos enrutando esto directamente al Distrito Sur de Nueva York, en la Plaza St. Andrews, saltándonos por completo a la policía de Nueva York. La unidad de corrupción pública del FBI estará llamando a la puerta de Richard antes de que termine su expreso matutino. La pantalla parpadeó de repente en rojo. Acceso denegado. Se requiere doble autenticación. Chloe frunció el ceño y se inclinó hacia la pantalla. ¿Una contraseña? 2 contraseñas, en realidad, corrigió Gabriel, con una extraña y pesada tensión en la voz. Gabriel tecleó una compleja cadena de caracteres alfanuméricos en el primer campo. El campo se volvió verde. El aliento de Chloe se cortó. ¿Cómo sabía la primera contraseña? Gabriel giró el sillón para mirarla de frente. La calma glacial de sus ojos había sido reemplazada por algo mucho más intenso, una tormenta de secretos guardados durante mucho tiempo. Porque, Chloe, su padre y yo compartíamos más que un odio mutuo hacia la familia Moretti. Compartíamos una cuenta bancaria. El silencio en el búnker fue ensordecedor. Chloe dio un paso atrás. ¿De qué está hablando? Mi padre era un juez federal. Era un pragmático, dijo Gabriel con suavidad, poniéndose de pie para acortar la distancia entre ellos. Hace 10 años, cuando el sindicato Costa estaba haciendo la transición de operaciones callejeras al capitalismo de riesgo legítimo, necesitábamos una mente jurídica. Alguien que conociera exactamente cómo funcionaba el sistema para poder desmantelarlo legalmente. Su padre fue el arquitecto de mi imperio corporativo. No investigaba a los Moretti para el gobierno. Los investigaba para mí. La sala giró. Chloe se aferró al borde de la mesa de acero. El padre recto y respetuoso de la ley que había llorado era una ilusión. El juez William Harrington era el socio silencioso de la familia Costa. Richard lo descubrió, susurró Chloe. Las piezas del rompecabezas encajaban por fin con una claridad aterradora. Por eso lo mató. Richard encontró el registro que detallaba los pagos a los Moretti, dijo Gabriel con suavidad. Sí. Pero también encontró pruebas de los vínculos de su padre conmigo. Richard creyó que podía chantajear a los Moretti para que financiaran su campaña al Senado y, al mismo tiempo, casarse con usted para garantizarse los activos ocultos de su padre. No se dio cuenta de que su padre había encriptado el registro,
ocultando la única palanca que Richard tenía. ¿Y yo qué? Preguntó Chloe, con la voz temblando no de miedo, sino de una rabia eléctrica y cruda. ¿Rescatarme fue solo una transacción de negocios? ¿Solo necesitaba a la hija para abrir la caja fuerte? Gabriel se metió en su espacio. Gabriel extendió la mano y sus cálidos y ásperos dedos rozaron la línea de la mandíbula de Chloe. Si esto fuera solo un negocio, habría dejado que Richard la sacara de ese garaje, lo habría matado al día siguiente y me habría llevado el cuadro yo mismo. La traje aquí porque usted es una Harrington. La mitad del Imperio Costa le pertenece por sangre. Usted no es mi empleada, Chloe. Es mi socia. Gabriel señaló el segundo campo de contraseña que parpadeaba en la pantalla. Su padre le dejó la llave final a usted. ¿Cuál es? Chloe miró la pantalla, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba al borde de un precipicio. Teclear la contraseña significaba destruir su pasado y abrazar un futuro aterrador y ensangrentado. Chloe miró a Gabriel, el diablo que la había salvado, el monstruo que le había dicho la verdad cuando los hombres buenos de su vida no le habían dado más que violentas mentiras. Chloe se acercó al teclado. Tecleó el nombre del barco favorito de su padre, un viejo esquife de madera con el que solían navegar en Montauk. La pantalla se iluminó en verde. Descifrado completo. Transfiriendo archivos. Ya está, susurró Gabriel, de pie tan cerca que Chloe podía sentir el calor que irradiaba de su pecho. Para el mediodía, Richard Hayes estará bajo custodia federal en el Centro Correccional Metropolitano, y los Moretti lo estarán buscando por haber perdido el registro. Horas después, el televisor del penthouse de Gabriel en Tribeca transmitió la noticia de última hora. El rótulo en la parte inferior de la pantalla decía en letras rojas y en negrita, Senador Richard Hayes arrestado en el Hotel Waldorf. Acusación masiva por delitos de crimen organizado. Las imágenes mostraban a Richard, despojado de su habitual arrogancia, siendo empujado hacia el interior de un vehículo blindado del FBI con las manos esposadas a la espalda. Richard se veía aterrorizado. Richard se veía destrozado. Chloe estaba de pie en el amplio balcón de cristal con vistas al horizonte de Manhattan. Tenía un vaso de Macallan 25 en la mano. El viento frío le agitaba el cabello alrededor de la cara, pero Chloe se sentía completamente intocable. La pesada puerta de cristal se deslizó y Gabriel salió a la terraza. Gabriel no llevaba chaqueta, con las mangas subidas hasta revelar los tatuajes oscuros e intrincados que le envolvían los antebrazos. Gabriel se colocó a su lado y miró la ciudad que ahora gobernaban juntos. ¿Se siente vengada?, preguntó Gabriel en voz baja. Chloe dio un sorbo de whisky, saboreando el ardor. Chloe pensó en los moretones de su muñeca, ahora desvanecidos a un amarillo apagado. Pensó en la chica aterrorizada del elevador. Aquella chica había muerto. Me siento poderosa, respondió Chloe, volviéndose para mirar los llamativos ojos azules de Gabriel. Los labios de Gabriel se curvaron en una sonrisa oscura y devastadora. Gabriel le quitó el vaso de cristal de la mano, lo depositó sobre la barandilla de piedra y atrajo a Chloe hacia su pecho. Su beso no fue suave. Fue una marca, una feroz colisión de dominancia y rendición absoluta. Chloe le devolvió el beso con igual ferocidad, con las manos enredadas en su cabello oscuro, completamente consumida por la bella y aterradora oscuridad que había elegido. Chloe había huido de un monstruo, y había acabado convirtiéndose en la reina del inframundo. ¿Viste venir ese giro? Si el viaje oscuro y apasionante de Chloe y Gabriel al corazón del inframundo neoyorquino te tuvo en vilo, no dejes que la historia termine aquí. Dale a like, comparte este vídeo con tus amigos adictos al romance y al drama, y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas de la mafia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca una entrega.